Ya, jóvenes. Lo primero que les voy a explicar un poquito es un tema del ejercicio 4 ya de ecuaciones, porque me han preguntado varios alumnos por interno, entonces para poder resolverles esa duda si es que están acá, y si no, para que recuerden ustedes. Ya no es muy largo el ejercicio, pero es para que entiendan lo que tenían que hacer, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente. Es bien cortito, no es tan largo. Ustedes me van diciendo si tienen dudas, ¿ya? Eh, El ejercicio dice 1 más I. Este mismo ejercicio que vimos la semana pasada, ya. Más que nada para que recuerden quien no ha visto el video o el que tenga dudas todavía. Por favor, si no se escucha o se cae, traten de avisarme, ya. Como les digo, tengo muchos problemas con el internet. 13. Y aquí creo que me vayan ayudando ustedes, ya que la semana pasada, o sea, la clase pasada la vimos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer cuando ven este tipo de ejercicio? En el 4. ¿O qué es lo que hicieron para los que lo resolvieron el de la prueba? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, chicos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Están por ahí? ¿Están durmiendo todavía? Profe, el Mariano le está escribiendo. No veo el chat cuando estoy compartiendo la... A ver, profe, yo le digo lo que puso. Ya, por favor. Reemplazarla ahí. ¿Reemplazarla ahí? Eso dijo Mariano. Y que Ya. no puede encontrar el canal de YouTube. Eso dice. Ya, se lo voy a compartir de ahí, ya. Cuando terminemos la clase los comparto cuando terminemos la clase en el chat para que lo vean. Ahí están los videos. Entonces, para que revisen, porque hemos hecho más o menos un ejercicio de cada tipo de la prueba, entonces no debiesen de tener problemas con eso, ¿ya? Pero ahí se los voy a compartir y van a poder ver este y el de la clase pasada. Ya les voy a explicar un poquito qué es lo que tienen que hacer ustedes en el problema 4. Ojalá tengan a mano la prueba. La idea es, como es una ecuación, y fíjense que tienen dos variables que hay que buscar, la x y la y. Además de la i de número complejo, ¿cierto? Nosotros tenemos x e y. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que este ejercicio tienen que abordarlo como una ecuación, ¿ya? ¿Y cómo se ha abordado esta ecuación? La idea es que ustedes en el lado izquierdo y en el lado derecho tienen que dejar la forma a más b, ¿ya? Lado izquierdo y lado derecho, ¿ya? Entonces vamos a tener que trabajar el ejercicio para que me quede a más b en ambos lados, ¿ya? Entonces, primero voy a trabajar los paréntesis, ¿ya? Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar término a término, ¿cierto? Con mucho cuidado y tratar de ir cambiando, por ejemplo, si les da un i cuadrado, cambiarlo por menos uno y así eliminar esos, ¿ya? Entonces, ¿qué primero vamos a hacer? Uno por x va a ser x, ¿cierto? Uno por menos y va a ser menos y es ahí de complejo, ¿cierto? Ahora, y por x sería más xy, yo le escribo así en vez de ix ya, siempre dejando la i de complejo, ¿cierto? En el lado derecho de la pantalla. Ya, y ahora y por menos y es ahí, sería Y el cuadrado. bien. Si pueden ir participando, mejor todavía. Ya, si se fijan aquí, nosotros solamente multiplicamos término a término. Es algo que ya debiesen dominar, ¿cierto? Cuando ven paréntesis así, y multiplicar. Como les digo, cuidado con los signos y tener ojo con ese i cuadrado. Cada vez que ustedes tengan un i cuadrado, cambiarlo, ¿ya? En el otro lado, en el lado derecho, yo a este lado no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Entonces solamente lo voy a reescribir sin paréntesis. Y acá ese signo menos hace algo con ello, ¿cierto? Que sería menos 2 y menos 13 y, ¿ya? Acá vamos bien, acá todavía está medio complicado porque hay una E, una X, una Y por ahí. Ya, entonces vamos a tener ojo con ese, ¿ya? Recuerden que eso vale menos uno, ¿ya? Entonces si yo tengo menos I por menos uno,
esta parte de acá sería más i ahora, ¿ya? Entonces, voy a hacer ese cambio en el paso siguiente. Más xi, y como era menos i por menos 1, sería más i. Entonces eliminamos un i cuadrado, ¿ya? Y acá nos queda solamente sumar por las partes reales, que son los números, ¿cierto? Sería 14 menos 2 sería 12. Y acá sería 7i menos 13i, ¿o no? 7i menos 13i, ¿cuánto es? 6i, 6i sí. o, o menos Menos 6, 6i. menos 6i. Vale, puse la otra y nada que ver. Ahí sí. Ya, si se fijan, en este lado ya dejamos la forma a más bi. Entonces, eso ya estaría bien hasta ahí. Nos queda dejar la forma acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar todo lo que tiene i, que serían esas dos, ¿cierto? O sea, la i de complejo las voy a juntar y las otras que no tienen las voy a juntar también. Entonces voy a escribir x más i, que es esa con esa, y voy a escribir estas dos, que sería, yo siempre, ustedes la ponen en el orden que quieran, ¿ya? Pero yo siempre pongo la x primero. Sería eso, ¿ya? Entonces junté esa con esa, que no tienen esa i de imaginario, y esa con esa que tienen las dos la i. ¿Para qué quiero hacer eso? Porque de esa forma, generalmente cuando trabajen esto siempre les va a quedar así y ustedes van a tener que juntar esas que tienen la i de imaginario, ¿ya? Entonces de esa forma yo ahora puedo factorizar por esta i de imaginario, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar. Entonces voy a abrir un paréntesis y voy a sacar esta i, ¿ya? Así, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, si se fijan, entonces al yo hacer eso, dejé algo de la forma A más BI. Quizá un poco más complejo verlo, pero esta parte de acá sería B, ¿cierto? Porque está acompañando al I, igual que acá. Y todo el resto, esta parte de acá, sería mi A, ¿ya? Entonces me quedó de la forma A más BI, que es lo que yo les dije que había que dejar, ¿cierto? Y a este otro lado también me quedó de la forma A más BI. Entonces, esta parte de acá es mi A y esta parte de acá es mi B, ¿ya? Entonces yo ahora que tengo eso, que dejé a ambos lados A más BI, yo tengo que igualar el A con el A, po. Puedo decir A igual a y B igual a B, ¿ya? Entonces voy a igualar primero el A. Entonces, X más Y es igual a 12. ¿Se fijan? A con A. Y ahora B. X menos Y es igual a menos 6. ¿Ya? Entonces igualé el A con el A y el B con el B. Y ahora lo que tengo que hacer es tratar de buscar los valores de X e Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Quizá, no sé, por ejemplo, de acá ustedes pudiesen despejar, no sé, si necesitan despejar la Y, por ejemplo. ¿Ya? Entonces despejemos la Y. Va a ser 12, el X estaba positivo, pasaría acá negativo. Entonces mi Y va a valer 12 menos X. ¿Ya? Y esta, como yo ya encontré la Y, lo puedo reemplazar en la otra que tengo acá. ¿Ya? Entonces en vez de escribir menos Y, voy a escribir menos 12 menos X. ¿Ya? Entonces voy a escribir así, mira. 12 menos X. ¿Ya? Y eso es igual a menos 6. ¿Ya? Entonces desde acá yo voy a despejar la X. ¿Ya? Voy a hacer un paso aquí. Entonces tengo X menos 12 más X. Lo único fue sacar el paréntesis. Es igual a menos 6. ¿Ya? Entonces ahora sumo las X. Tengo 2X igual a menos 6 más 12. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces tengo X es igual a menos 6 más 12, que sería 6, ahí, y equivale 6 partido 2, que sería igual a 3. ¿Se fijan?
¿Se entiende lo que hemos hecho, no? Quiero que me digan si se entiende hasta ahí. Si hay algo que salió medio raro y no se entendió. Sí, profe, sí se entiende. ¿Se fijan? Entonces lo único que tienen que hacer es, si les da así, ustedes tienen que tratar de buscar, despejar una, la que ustedes quieran, ¿ya? Y la reemplazan en la otra, y así solamente les queda una variable que ustedes la pueden despejar y les va a dar un número. Y ahora le pregunto, ese número, que ahora que sé que x vale 3, ¿qué podría hacer para yo encontrar el valor de y? ¿Dónde podría reemplazar ese 3 para encontrar el valor de la y? ¿Dónde cree usted? En la 12 menos X, en la X. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? Acá, sí, ahí. Exacto, podría ser aquí, podría ser acá, ¿cierto? Yo le recomiendo que sea el reemplazo aquí, ¿cierto? ¿Dónde me dijo usted? Claro, porque tengo y igual a 12 menos x, pero yo ya sé cuánto vale x. Entonces, y va a ser igual a 12 menos 3. Y eso es igual a 9. ¿Ya? Entonces aquí ya terminamos nosotros nuestro ejercicio, que era buscar los valores de x e y. Ya, entonces en el problema 4, donde dice determinar las soluciones reales de cada una de las ecuaciones, con dos incógnitas. Ya, entonces van a tener que buscar la x y la y en ambos ejercicios. Ya, en el lado derecho, yo solamente les voy a dar cómo podrían abordarlo, ¿ya? Del ejercicio, del mismo de la prueba. En el lado derecho dice 3 más y, 4x más 5y, ya, y acá dice, no les puedo dar el resultado ya, pero es para orientarlo un poco. 1 menos y. ¿Viste? Está elevado a, sí. Ya, y acá dice conjugado, esto es a lo que quería llegar, ¿ya? Esta parte de acá, lo que tendrían que hacer ustedes es lo mismo, tratar de dejar a este lado una más BI y a este lado una más BI. En este caso tenemos esa rayita de conjugado, ¿cierto? Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es que ustedes realicen lo mismo, multipliquen todo lo de acá, lleguen a la forma A más BI y después de eso ustedes hagan el conjugado y trabajen con el conjugado. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si el ejercicio yo hubiera llegado hasta acá, y este ejercicio hubiese tenido esto, o sea, desde acá del principio, yo lo único que tendría que haber hecho es, en vez de trabajar con x más x menos y, tendría que haber trabajado con x más y aquí haber cambiado por un menos. ¿Ya? Porque ya realicé el ejercicio, ya tengo la forma a más bi, pero ahora lo cambio. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende entonces? Y acá lo mismo, acá lo que podría hacer es trabajar primero esta parte de adentro, que ustedes pueden conjugar, ¿cierto? O sea, multiplicar por la parte de abajo conjugada y desarrollar y después elevar a 100. Y van a ver cuánto les va a dar. Se hace muy facilita esta parte, ¿ya? A pesar de que está 100, ahí van a ver por qué se hace fácil, ¿ya? Cuando hagan el conjugado. Recuerden que si yo tengo 3 más i, acá abajo 1 7 menos i, yo tendría que multiplicar esto por 7 más i, partido 7 más i, ¿cierto? Que es el conjugado del de abajo. Eso es lo que tendrían que hacer acá, ¿ya? Eso, no sé si tienen dudas de este ejercicio del 4 para que podamos ver los otros dos, los problemas 5 y 6, que son los que quedaron pendientes. ¿Hay alguna duda ahí, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, seguimos entonces. Em, sí, sí. Ya, entonces vamos a ver el problema 5. Ya, tipo, vamos a poner ejercicio. Tipos, le voy a poner tipo 5 ya para que entiendan que es del problema 5. Ya, ¿cuál es la diferencia del problema 5? Que en el problema 5 yo les voy a escribir otro acá. X cuadrado menos x más 1 más 3. Ya.
¿Cuál es el tipo? El ejercicio 5. La diferencia acá con el 4 es que el 4 es una lineal, ¿ya? Entonces yo puedo despejar directo y voy a encontrar el valor de x más fácil. El problema 5 ya se nos vuelve una cuadrática. ¿Se fijan? Tengo un x cuadrado, tengo un x o un ix, dependiendo de cómo esté escrito, ¿cierto? Y tengo 1 más 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes resuelven cuadráticas? ¿Cómo resuelven una cuadrática ustedes? Un ejercicio, por ejemplo, x cuadrado más 5x más 3. ¿Cómo ustedes encuentran los valores de x en ese ejercicio? ¿Qué es lo que lo utilizan para resolver eso? Hay una fórmula que utilizan. Menos b más menos b cuadrado. ¿Recuerdan esa fórmula? 4 por A por C, partido por B por 2B. ¿Por 2b o 2a? 2A, sí. Bien, bien, bien. Ya, pero ahí se la voy a dejar por si acaso alguno. Ya, pues, o sea, cuando ustedes trabajaban con cuadrática, ¿cierto? Para encontrar yo las soluciones de x, son dos soluciones, una con más, ¿cierto? Más eso y la otra con menos eso, ¿cierto? Aplican esta fórmula. Ya, eh, aquí hay dos formas de hacerlo, pero yo vi un video de la profe cuando explicaba un ejercicio y ella lo aborda de esta forma. Entonces supongo que lo mejor que lo hagan de esa forma, ¿ya? Por eso se lo voy a explicar de esta forma, porque por el video que subió la profesora ocupa esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber para ocupar esta fórmula? ¿Qué necesito? ¿Qué datos necesito para poder aplicar esta fórmula? ¿Qué datos necesito? A, B y C. Exacto. Entonces, una recomendación es partir por eso. Decir, ¿cuáles son los valores de A, B, C para yo aplicarlo en la fórmula? ¿Ya? ¿Cuál sería mi valor A? Ahí tienen que tener ojo, ¿ya? 1. 1, ¿cierto? Que sería el valor que está ahí, ¿cierto? Ese es mi valor A. Yo lo voy a marcar para que se vaya a entender. Entonces, sería el 1. ¿Cuál es mi valor B? ¿Cuál es mi valor B? 1 igual. O sea, 1. X. Sí, 1. Ahí van a tener que tener cuidado, ¿ya? Ustedes van a buscar el valor de X. Menos 1. Aquí. ¿Cuál es el valor de B en esta parte? ¿Cuál es el valor de B en 5. esta parte? Es 5. 5. ¿Por qué 5? Porque acompaña al X, ¿ya? Claro. Entonces, ¿cuál es el valor de B en esta parte? En menos XY. Menos 1 sería. Menos 1. ¿Quién es el que acompaña al X? Menos 1 Y. Menos 1Y. O sea, menos Y. Y ahí Claro. tengan cuidado. Porque como hay dos variables, uno tiende a confundir, piensa que es solo la que está aquí. Pero en realidad esta parte también es parte de ahí, po, porque yo la puedo escribir al revés. Entonces el que acompaña al X es menos Y, ¿ya? Menos Y. Y la parte C, ¿cuál es? En este caso es 3. Y en este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es en este caso? 1 más 3i. Exacto. ¿Cierto? 1 más 3Y. Muy bien, porque es todo lo que no tiene X, ¿cierto? Y en este caso es 3 y en esta parte acá. Entonces, con el problema 5 ustedes tienen que tener ojo con eso, ¿ya? Y si aparece un conjugado, lo cambian y no hay problema. Si hay que multiplicar, multiplican, ahí tienen que elegir, ¿ya? Es muy... O sea, si ustedes ven bien cuál es el valor de A, B y C, no deberían tener problema, ¿ya? Entonces, ahora que yo tengo A, B, C, tengo que aplicar la fórmula, ¿ya? Entonces la voy a aplicar. Entonces yo tengo que el valor de X, o los valores de X, sería menos B. O sea, menos el B, que sería S, ¿cierto? Menos el valor de B. Tengan cuidado ahí porque cuando muchas veces algunos se equivocan como es menos menos, solamente ponen menos y. Y no, pues menos el valor de B. ¿Ya? Y el valor de B en este caso es menos I.
más menos la raíz ya de b cuadrado. O sea, sería menos i al cuadrado. ¿Ya? Menos 4 por a, que sería 1, y por c. Y c es 1 más 3i. Entonces tengo que ponerlo así, porque se está multiplicando por todo eso. ¿Ya? Esa es la raíz de todo eso. ¿Ya? Se fijan que no hemos estado haciendo nada de otro mundo, sino que hay que cuidarse bien con los valores. Y 2 por 1, 2. Entonces ahora me queda trabajar la parte de arriba, porque abajo solo hay un 2. X va a ser igual a menos menos i, sería i, más menos, más menos la raíz de menos i cuadrado. ¿Cuánto es? Menos i cuadrado, ¿cómo me debería quedar? Y I o i cuadrado. Fíjense que menos i cuadrado, yo estoy elevando, es lo mismo que si yo tuviese menos 1 por i, ¿ya? Y estaría al cuadrado así. Entonces yo elevaría el menos 1 al cuadrado y el i al cuadrado. Entonces el menos 1 al cuadrado se volvería 1 y ese quedaría al cuadrado. Entonces me queda al cuadrado, ¿ya? Entonces al elevar el número negativo, ok. menos i sería i cuadrado. ¿Se fija? Por esto, porque hay un menos 1 y delante de i, que no se anota porque como es 1 se pone solo el signo, ¿ya? Entonces sería i cuadrado. Y ahora, menos 4 por 1 sería menos 4. Y menos 4 tengo que multiplicarlo por este paréntesis. Ya que es lo mismo que yo multiplique menos 4 por 1 más 3i, ¿cierto? Porque menos 4 por 1 sería menos 4 y menos 4 por esa parte sería eso. Entonces aquí yo multiplico término a término. Sería menos 4 por 1 menos 4. Y menos 4 por 3i sería menos No sé. 12i. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces quedaría menos 4 menos 12i. ¿Ya? Por eso les digo, aquí solamente tienen que tener mucho cuidado con los signos y los cambios que hacen. Y acá abajo un 2. ¿Qué más? Me falta aquí ahora desarrollar dentro. ¿Qué hago yo cuando tengo ahí? Siempre les digo lo mismo. Ojo con cuando sea ahí cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es y cuadrado? Menos 1. Menos 1. Ya, entonces ustedes lo cambian por Menos. menos 1. Menos 1, menos 4, menos 12i. ¿Ya? Yo siempre hago muchos pasos. Ya la idea es que si ustedes se ahorran algún paso o podrían haber sumado directo, eso no hay problema. Yo trato de hacer todos los pasos, ¿ya? ¿Qué más? Voy a seguir acá arriba, les voy a borrar esto, total, queda grabado y ustedes lo pueden buscar acá. ¿Qué más? Seguimos acá arriba. Entonces sería x va a ser igual a y más menos la raíz de menos 1 menos 4 sería menos 5 menos 12i. ¿Ya? Y abajo 2. ¿Ya? Entonces ahí ya realicé el ejercicio. Por lo menos la profesora lo dejó hasta ahí en el video ya. Hay otro procedimiento que yo tendría que hacer, que igual se hace mucho más largo, pero por lo visto, al parecer, la profesora quiere que lo dejen así, ¿ya? Entonces, yo que ya tengo desarrollado eso, ahora puedo obtener los dos x. Tengo el x1, ¿ya? Que sería igual a y, pero voy a ocupar solamente el signo más. ¿Ya? Menos 5 menos 12i, y todo eso partido en 2. Y el x2 sería y, pero ahora ocupando el signo negativo, ¿cierto? De lo mismo. Menos 5 menos 2i dividido 2. ¿Ya?
Como les digo, la profesora lo deja hasta acá, por lo menos en el video. No sé si le habrá explicado a ustedes o algún otro procedimiento y yo no lo vi, o lo deja hasta acá. O sí, Profe, ¿por qué el negativo es 2i y no 12i? Menos 12i. sí, disculpe. Porque me comí el uno nomás. Menos mal que se dio cuenta, si no después habrían visto el video y ¿por qué hay un 2 y no un 12? Ahí sí, ya. No sé si la profe le explicó alguna forma de seguir o llegan hasta acá. ¿Le ha hecho algún ejemplo aparte del que vi yo, no? Porque hay otra forma, pero igual se hace mucho más largo el ejercicio. No sé si alguien sabe eso. Por lo menos en el video lo deja hasta acá. ¿Alguien sabe algo, no? ¿Nada? Si quieren ya, si alguien se lo pregunta a la profe, me avisan. Ya por último les puedo subir la otra forma de cómo se hace. Que es mucho más largo porque hay que desarrollar un sistema. ¿Por qué mi duda? Porque esta parte de acá no está escrita el resultado como un A más BI, ¿ya? Y nosotros siempre buscamos eso, que el resultado esté escrito así. Pero en este caso no está escrito así, ¿cierto? Entonces habría que trabajar el X1 y el X2 para dejarlo de esta forma, ¿ya? Pero no es tan fácil como parece. Y entonces, si alguien le puede preguntar, o lo dejan hasta ahí el ejercicio, no sé, en realidad, porque, como le digo, yo busqué información de cómo lo desarrollaba la profesora y es así, ¿ya? Profe, yo creo que habría que dejarlo así porque el que dio en el certamen ¿Ya? igual es como parecido a lo que usted puso del C igual a 1 más 3i, como que todos son así, la Sí. A, la B y la C. Entonces yo creo que igual sería más complejo seguirlo aún más a que eso. Sí, es bien complejo, por eso le pregunto. Es bien largo el ejercicio, ¿ya? Dejémoslo hasta acá, po. Si es que alguien le pregunta a la profesora así como que tiene la duda, pero por ejemplo, si miran los videos del desarrollo, estuve viéndolo y donde subió ejemplos también de los ejercicios, él lo desarrolla hasta acá, ¿ya? Escribe solamente esta parte. Pero no debes estar malo porque yo encontré los valores de X. Donde tienen que tener cuidado es acá, el reemplazo que ustedes hacen. Y cuidarse los signos de que ese sea un -1 para poder sumar, ¿ya? Pero por lo menos aquí dentro dejamos un A más BI, ¿ya? Entonces, ese sería el ejercicio tipo 5. Obviamente el del certamen tiene ahí un conjugado, pero no es tan complicado escribir un conjugado. Lo cambian nomás directo y después trabajan, ¿ya? ¿Dudas entonces de ese tipo? Para que veamos el otro. El otro ya un poquito, no es tan complicado, pero no sé si lo habrán visto. ¿No? Ya, pasemos al otro entonces. Ya, el otro tipo de ejercicio me dice, me da un número complejo, ¿cierto? Y me pide determinar que lo eleve a un número muy grande. En ese caso está a 500. Ya, yo les voy a hacer, quiero que veamos dos ejemplos, porque cambia un poco dependiendo el número, ¿ya? ¿A qué me refiero? Ya, por ejemplo, voy a escribirlo muy similar a cómo está en el certamen para que no tengan dudas. Sea z igual a raíz de 3 más i, ¿ya? Y lo voy a escribir tal como está ahí, solo que otro ejercicio. Determinar eh, z elevado a, y en este caso quiero determinar z elevado a 180, ¿ya? Entonces lo voy a escribir tal como está ahí para que ustedes me vayan entendiendo. Cuando lo estén desarrollando el de la prueba, ojalá vean este video pues, y puedan desarrollarlo mirándolo, porque hay cosas, hay fórmulas que quizás no la han entendido bien, o si ustedes la estudiaran en otro lado, puede cambiar un poquito, ¿ya? Yo traté de escribir la fórmula lo más simple posible para que se entendiera, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Lo primero que ustedes deben conocer, ya yo le voy a poner acá, que deben conocer, es lo siguiente, que para realizar ese tipo de cálculo, yo voy a ocupar esta formulita, que z elevado a n, ya, va a ser igual a r elevado a n, de ahí le voy a explicar qué significa, coseno de
n por teta, esa se llama, así dice esa letrita, que es como una pastilla, ¿ya? Más seno de n, lo mismo, ¿cierto? Por i, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor si ustedes lo ven en algún libro, o como lo explicó la profe, puede ser alguna diferencia que les sale algo así, ¿ya? Esa es la diferencia. En realidad es lo mismo, porque cis, incluso ustedes me lo enseñaron a mí, ¿ya? Porque yo por lo menos no había visto esa escritura, pero en realidad es lo mismo que esto, ¿ya? Que coseno de n teta más seno de n teta i, ¿ya? Es lo mismo. Ah, pero aquí me falta, creo que así se escribe, ¿no? ¿Alguien que me lo diga? Cis. Y eso mismo, eso de aquí es la R que está acá, es lo mismo, ya que sería el módulo. Y ahora les voy a explicar qué cosa, ¿ya? Como les digo, puede salirle así, pero en realidad es la misma fórmula, ¿ya? Es la misma fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a saber? Yo para poder aplicar, yo voy a resolver esto, o sea, este ejercicio cuando son z elevado a 180 con esta fórmula, ¿ya? Pero yo para poder calcular esta fórmula necesito ciertos valores, que los tengo que buscar. Necesito R, necesito el valor de teta y necesito el valor de n, ¿cierto? Necesito todos esos valores, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a buscarlo. Por ejemplo, el n, yo voy a poner aquí paso 1 ya. El n, ¿cuánto es? El n es el elevado que a mí me piden buscar. O sea, este que está acá, ya, que sería 180. ¿Ya? No hay mayor dificultad ahí, solamente es el elevado que a mí me piden buscar. ¿Ya? El r, el r va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Estoy tratando de hacerlo más lento para que me entienda. El r va a ser igual al a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué quiere decir? El a y el b yo también los conozco, que son las partes real y la parte imaginaria del número que a mí me dieron, pues del número complejo. Entonces lo voy a reescribir acá para que veamos. Yo les pregunto, ¿cuánto es a? ¿Cuánto es a para reemplazar yo acá en el r? Raíz de 3. Exacto. Entonces sería raíz de 3 al cuadrado más, y el b. ¿Cuál sería el b? 1. Cuidado ahí. ¿Cuál sería el b? 1. 1, ¿cierto? Que es el que acompaña al i. Ya tengan cuidado porque algunos dicen que es i. Y no, es solo el número que está al lado de i, ¿ya? Entonces sería 1, que también está al cuadrado. ¿Se fijan? Así yo saco el r. Entonces, fijan, hasta ahora es fácil encontrar el n y el r. Tengo que conocer esto. Ya, entonces el r va a ser, o módulo, ¿cierto? Es igual a la raíz de raíz cuadrada de al cuadrado sería 3, ¿cierto? Porque estas yo las puedo, se van, ¿cierto? Las puedo eliminar. Y acá sería 1 al cuadrado, que sería 1. ¿Ya? Entonces lo que me queda al final es que r vale raíz de 4, que es lo mismo que 2. Entonces ya tengo el valor de r y tengo el valor de n. ¿Ya? Ahí no debiese haber mayor dificultad. ¿Dónde quizás puede ser un poco más complicado? En cómo yo voy a armar para buscar el valor de teta, que es el que me falta, ¿cierto? Para yo después reemplazar y ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Ya? Lo que yo les recomiendo primero es que ustedes grafiquen el número. ¿Ya? Que ustedes grafiquen. Les voy a poner como paso para que no se vayan a perder. Voy a poner graficar. ¿Ya? Entonces yo voy a graficar el número complejo. ¿Cómo se graficaban los números complejos? ¿Cómo se graficaba? Alguien en la prueba les preguntan, así que deberían saber. ¿Cómo yo grafico eso? De raíz de 3 más i.
Con el gráfico de Argand, pero eso era con solo el cuadrante positivo. Real y acá la parte imaginaria, ¿cierto? Claro. Ya. El raíz de 3, ¿dónde va? Va hacia acá. Ya no es necesario que ustedes lo calculen y vean cuánto es, sino que podría ponerlo por ahí. ¿Sí? ¿Ya? Raíz de 3 tiene un valor, ¿cierto? Pero en el gráfico no es necesario porque es lo único que yo grafico. ¿Ya? ¿Y el otro cuál es? Raíz de 3 hacia acá. ¿Y cuánto hacia arriba? 1. 1, 1. ¿cierto? Entonces aquí va 1. Ya, entonces, hasta ahí sería más o menos el gráfico, ¿cierto? Que es así. Recuerden que se grafica como un vector. ¿Ya? Y aquí va un ángulo alfa, ¿cierto? Y esto de aquí, miren, esta parte de aquí, que es la medida de ese vector, se llama R, que sería el módulo, ¿ya? Entonces, por eso se ocupa el R en la fórmula. Es la medida que está aquí, ¿ya? Porque aquí, al final, yo aquí formo un rectángulo, ¿se fijan? Entonces, entonces ya teniéndolo graficado, yo sé que está en el cuadrante 1, ¿ya? Y también tienen que tener claro eso, que depende del cuadrante, es como yo voy a resolver el ejercicio. Ahora les voy a explicar, ¿ya? Entonces, ya, tengo el primer paso, el n, el segundo paso busco el r, tercer paso voy a graficar, ¿ya? Para tener claro el cuadrante, ¿ya? Así yo sé en qué cuadrante está. ¿Qué más tengo que hacer ahora? A mí me falta calcular el paso 4 aquí, ¿ya? El paso 4 lo voy a hacer acá. Entonces ahora me falta conocer eso. Ya me falta calcular eso. Porque ya tengo el n, el r, y me falta ese de ahí. ¿Ya? Y aquí es lo que ustedes tienen que tener claro, miren. Yo lo voy a hacer con un gráfico, pero es más que nada para separar los cuadrantes, para que me entiendan. ¿Ya? Solamente para separar los cuadrantes. Entonces, θ aquí va a valer alfa. Y ahí les explico cómo sacar. En este cuadrante de acá, si el gráfico me quedara hacia acá, por ejemplo, así, el vector hacia acá, va a ser igual a 180 menos alfa, ¿ya? Y me quedara el gráfico para acá. Si el gráfico me queda hacia acá, el vector apuntando hacia abajo, el valor de θ va a ser igual a 180, pero más alfa, ¿ya? Y si queda apuntando hacia acá, el valor de θ va a ser igual a 360 menos alfa. Ya, estos son los cuadrantes. Ya, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Ya? Entonces, si yo voy a sacar el θ. Dependiendo de dónde esté ubicado, es lo que yo voy a aplicar. ¿Ya? Entonces, fíjense que para calcular ese valor, yo necesito el alfa, ¿cierto? El ángulo de acá. Entonces, en este caso, para sacar el alfa, yo voy a usar la tangente. Tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? Y ahí tienen que acordarse ustedes de qué era la tangente. La tangente, se la voy a escribir, a ver dónde se la escribe. Es lado opuesto partido por el adyacente. ¿Ya? Escribí súper feo. Partido por el adyacente, ¿ya? Adyacente. Ya, que es lo mismo entonces, en este caso, ¿cuál es el lado opuesto del ángulo en este caso? ¿Cuál es esa medida? Esa que está ahí. Y esa que está ahí. 1. El opuesto es el que está al frente, ¿ya? ¿Cuál es esa medida? 1. 1. Bien, 1. Y ahora, dividido adyacente. ¿Cuál es esta medida acá? Porque el adyacente es el que está al ladito, ¿cierto? ¿Cuál es el adyacente? Raíz de 3. Raíz de 3, ¿cierto? Entonces sería 1 partido raíz de 3. ¿Ya? Entonces tengo tangente alfa y ahí ustedes tienen que armar eso. Entonces ahora, para yo sacar el valor de alfa, yo voy a hacer lo siguiente. Alfa va a ser igual a
tangente a la menos 1, ¿ya? De 1 partido raíz de 3, ¿ya? ¿Qué significa tangente a la menos 1? Usted en la calculadora, le voy a mostrar la calculadora para que me entiendan, porque no sé si tendrán la mayoría esta o esta calculadora de acá. Es muy parecida a la que tiene la mayoría, ¿ya? Eh, Usted la puede calcular así. Fíjense que aquí dice la tangente. ¿Se ve la calculadora, cierto? ¿Se ve la calculadora? Sí, Porque esto profe. hay que hacerlo con calculadora, ¿ya? Fíjense que Sí, sí. arribita del valor de tangente, arribita en amarillo, dice tangente a la menos 1, ¿ya? Arribita en amarillo, si pueden revisar sus calculadoras si es que tienen, si no tendrían que hacerlo con bajar esta misma aplicación y poder hacerlo. Ya es portable, no pesa nada, si quieren se las puedo extender, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Para yo ocupar la parte amarilla, yo voy a apretar Shift. Fíjense que Shift es amarillo. Entonces aprieto Shift y aprieto la tangente. Y ahí sale la tangente a la menos 1. ¿Ya? Porque van a tener que hacerlo con el calculador. Y aquí escriben el valor que tengo acá, po. Tangente a la menos 1 de 1 dividido raíz de 3. Entonces escribo 1 dividido la raíz de 3. Y aquí hago un espacio, ¿cierto? Y cierro el paréntesis. Entonces ahí estoy calculando la tangente a la menos 1 de 1 dividido raíz de 3. Y eso me da 30. ¿Ya? 30. Entonces, alfa vale 30. ¿Ya? Porque calculé eso. En otra calculadora, a ustedes en vez de tangente a la menos 1 les va a salir, en vez de tangente a la menos 1, es lo mismo que el arco tangente. Ya les puede salir arc tangente. ¿Ya? Es lo mismo, son iguales. Entonces, dependiendo de la calculadora, es como yo lo puedo calcular. ¿Ya? Entonces, fijan, alfa es igual a 30. ¿Ya? Entonces, ahora yo puedo calcular el valor de teta. Por lo tanto, el valor de teta, ¿cuánto vale? Acuérdense que dependía del cuadrante. ¿En qué cuadrante estaba nuestro gráfico? Por eso es importante el gráfico. ¿En qué cuadrante estaba nuestro gráfico? En el primero. En el primero. Entonces, ¿cuál tengo que ocupar? ¿Teta cuánto vale? Si está en el primero, es igual a alfa, ¿cierto? ¿Y cuánto vale alfa? 30. O sea, no tengo que hacer ningún cálculo más. Si hubiese estado en el cuarto, tendría que haber dicho 360 menos 30. Entonces habría valido 330. ¿Ya? Entonces ahora tengo el valor de teta. ¿Ya? Y ahora que ya tengo todos los datos, que tengo el n, el r y el valor de teta, yo solamente aplico la fórmula. ¿Ya? Z elevado a n. Y nuestro z es igual, voy a poner esto acá arriba, por aquí. Entonces, por lo tanto, z elevado a n, o sea, raíz de 3 más i elevado a 180 es igual a r. Y r es 2. 2 elevado a n, que sería 180, por coseno de n por teta. Y n vale 180 por 30, ¿cierto? Más el seno de 180 por 30. Y, ¿ya? Y ahí estaría el ejercicio. Lo único que tengo que hacer ahora es escribir esa parte de ahí, miren. 180 y coseno de 180 por 30. Si es que no me equivoqué en el cálculo, son 5400. Ahí ustedes lo pueden revisar. Seno de 5400 y ya. Y ahí estaría el ejercicio. Ahí yo calculé el z elevado a 180. Ya, yo sé que parece complejo, esta parte sobre todo. Ya, parece muy complejo porque yo creo que a lo mejor no habían hecho ningún ejercicio de esto, entonces puede ser complejo. Dudas, necesito que me hagan las dudas ahora, porque yo sé que las hay. ¿Desde dónde podemos surgir las dudas? Profe,
Sí, pregúntame nomás. Teta es lo mismo que el argumento. Sí. En realidad así le llaman, argumento. Ah, ¿Ya? ya. Sí. Entonces aquí la diferencia es que para sacar el z elevado a 180, el coseno, el argumento teta se multiplica por el 180. ¿Ya? Esta es la forma trigonométrica de calcular esto. ¿Ya? Entonces por eso dependiendo de dónde estudien, pero si pueden estudiar siguiendo este video, podrían hacer muy fácil el ejercicio 6. ¿Ya? Les voy a hacer otro ejemplo que es para cambiar donde cambia el gráfico. Ya no estaría en la parte 1. ¿Ya? Pero quiero que los pasos los tengan claros. Y obviamente conocer esta fórmula. Con esta fórmula ustedes encuentran ya el desarrollo, el resultado. ¿Dudas? Profe, se deja así nomás, no se sigue resolviendo. Se podría seguir resolviendo. Por ejemplo, yo podría calcular el coseno de 5400 y escribirlo como número, como el resultado. Ya, a ver, déjenme calcularlo cuánto da. Veámoslo en el... Ahí ya es decisión de ustedes. Yo por lo menos vi que la profesora lo dejaba hasta ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si quieren seguir resolviendo, yo tendría que calcular, por ejemplo, el coseno de 5400, ¿cierto? Y eso es 1. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de escribir coseno de 5400, digo 1. Ya, más. Y voy de nuevo a la calculadora y escribo seno de 5400. Y eso es 0. ¿Ya? Entonces voy acá y escribo 0. ¿Cierto? O sea, quedaría 0 y. Ya, y 0i es 0. Entonces al final me quedaría 2 elevado a 180 por 1. Y el resultado sería 2 elevado a 180. Ese sería el número complejo raíz de 3 más i elevado a 180. Sería al final como que el 2 fuera elevado a 180. Y ahí si ustedes quieren elevar el 2 a 180. O 2 donde se eleva elevado a 180. Y tendría que escribir eso. Pero mejor lo dejo como 2 elevado a 180. Más bonito. Ya, pero por lo menos hasta acá debéis estar bien. ¿Ya? Si ustedes quieren seguir calculando eso, lo hacen, no hay problema. Solamente lo meten a la calculadora y listo. ¿Ya? Y encuentran esos valores más chiquititos. En este caso se nos va el i, pero puede que no se vaya el i, ¿ya? Justo se hace 0. ¿Se entiende entonces? Para que hagamos otro, la idea es que queden dos ejemplos. Sí, profe, se entiende eso. ¿Sí? Ya, ahora vamos a hacer el segundo, pero la idea es que me vayan ayudando ustedes, ¿ya? Traten de ayudarme para... Incluso ocupé el mismo elevado a 500 que hizo la profe. Cambia obviamente el ejercicio y voy a ocupar un ejemplo que hizo la profe para hacerlo. Ya, ya. Entonces ahora me van a dar otro z. Sea z igual, y este lo vamos a hacer con más raíces para que digan, ah, pero el profe hizo uno muy fácil y este es más complicado. Ya, entonces el otro, el de la prueba tiene una raíz, este tiene dos. Entonces no debe haber tanta dificultad ni tanta diferencia, ¿ya? ¿Qué me pide aquí? Calcular, y yo voy a ocupar la misma, la Z500. ¿Se fijan que lo mismo que nos están preguntando en la prueba? O sea, el mismo elevado, por eso quise hacer el mismo elevado, para que veamos dónde puede cambiar más que nada. Cambian en una parte nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía que saber primero? Saber, sí o sí, o sea, ustedes partan con esta fórmula. Z elevado a n es R elevado a n, ¿ya? Y aquí ustedes lo pueden escribir como cis, si quieren, o coseno de más seno de teta i, ¿ya? Yo siempre lo escribo con el coseno y seno, creo que queda más ordenado. Pero la profe usa el cis, así que no debe ser problema en que lo escriban como cis, ¿ya? Entonces yo escribo coseno de n por el teta más seno de n por teta y cierro paréntesis, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que conocer. Entonces les voy a volver a marcar lo que necesito. Necesito el n, necesito el r y necesito el valor de teta, ¿ya? Entonces, el n, ¿cuánto vale? Quiero que me vayan diciendo ustedes.
¿Cuánto vale el n? 500. 500, ¿cierto? Entonces lo tengo listo, 500. No debe ser mucho problema. Entonces, el paso 2 sería el R. ¿Cómo yo calculaba el R? La raíz de qué era? De a cuadrado más b cuadrado. Y ahora quiero que me digan ustedes cuáles son los valores. Raíz de 2 elevado al cuadrado y raíz de 3 elevado al cuadrado. Súper bien. Oye, disculpa. Ahí está. Raíz de 2 elevado al cuadrado más o menos. ¿Qué creen ustedes? Más o menos. Más. Ya, más. ¿Por qué? Más. Porque Sí. si yo tomo el menos raíz de 3 y lo elevo al cuadrado, igual es más, po, ¿cierto? Por- Fíjense, yo puedo escribirlo igual así. Algunos se puede confundir y tengo que elevar eso. Para elevar eso, eso se vuelve positivo, ¿ya? Pero igual lo voy a escribir de esa forma para que se entienda. Ya, entonces, esta parte quedaría 2. Y acá quedaría 3, ¿cierto? Porque se van los S con S, S con S, ¿cierto? Entonces ahora quedó que R es igual a la raíz de 5. Ya, tengo el primer dato. O sea, ya tengo dos datos ya. Tengo el valor de N y tengo el valor de R. Entonces ya voy súper bien. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Qué más tenía que hacer? Si se acuerdan. Graficar. Incluso lo voy a escribir en el mismo lugar para que graficar. ¿Ya? Si quieren, parten con el gráfico. Si quieren, lo hacen en el paso 3. Si quieren, lo hacen con pasos. Esto es solo una guía, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer el orden que quieran, pero si quieren, buscan el teta primero, después buscan el R y van viendo ustedes, ¿ya? Pero este es más que nada un orden. A mí me gusta que sigan un orden, ¿ya? Y ojalá los colores y eso es súper importante porque yo sé lo que estoy buscando, ¿ya? Entonces voy a graficar. ¿Cómo grafico? ¿Dónde estaría el A? O sea, tengo que graficar raíz de 2. La raíz de 2 es positivo, entonces iría por ahí, ya. Supongamos que va por ahí. Ya, y el menos raíz de 3, ¿dónde lo grafico? Menos raíz de 3, ¿dónde quedaría? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, Hacia abajo. hacia abajo, ¿cierto? O sea, debiese quedar más o menos por aquí. Como les digo, no es tan importante si es un poquito más arriba, si es un poquito más abajo, sino que dónde queda, en qué cuadrante, ¿ya? Entonces aproximado sería ahí, ¿ya? Entonces el gráfico queda aquí. ¿Se dan cuenta que ahora ya no está en el primer cuadrante? Me quedó harto fea la flecha. Ya no está en el primer cuadrante, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces ahí nos va a cambiar la forma de buscar el valor de teta. Ya, ahora que tengo el gráfico, ¿qué tendría que buscar? El La alfa. tangente. Ya, bien. Ya tendría que buscar la tangente del ángulo. Tangente de alfa, aquí era igual. Lo voy a volver a escribir ya, al opuesto por el adyacente. Lo voy a volver a escribir para que tengan claro. Entonces la tangente de alfa, aquí es igual, en este caso. ¿Cuál es el opuesto de alfa? O sea, el opuesto sería la medida de eso, ¿cierto? Ahí. El opuesto es el lado opuesto. Acuérdense que yo formo un triángulo acá, por eso digo lado opuesto, ¿ya? ¿Cuánto es la medida de esto? Raíz de 2. No, el raíz de 2 es hacia acá, acuérdense. Alfa. Ya, tengan cuidado. Yo estoy calculando la tangente de alfa, entonces tengo que poner el lado opuesto. Y el lado opuesto tiene una medida. ¿Cuál es esa medida que desde aquí hasta aquí? ¿Cuál es esa medida? Raíz de 2. Raíz de 3. Ya, y tengan cuidado. ¿Dónde pueden cometer el error? Que como aquí yo grafico menos raíz de 3, ustedes escriban que esa parte es menos raíz de 3, pero recuerden que es un triángulo, tiene una medida, entonces por eso solamente yo escribo que es raíz de 3, porque da lo mismo si va hacia arriba o hacia abajo, si yo estoy viendo medida, es la medida positiva, no puedo escribir una medida negativa, ¿ya? Una media. Exacto. Ya, y partido adyacente, ¿cuál es el adyacente? Sería lo que mide esta parte.
Raíz de 2. Raíz de 2, ¿ya? ¿Dónde puede ser el error también? Que claro, como yo avanzo raíz de 2 hacia acá y hacia abajo menos raíz de 3, como que los confundo y los puedo escribir al revés, ¿ya? Entonces traten de tener mucho ojo con eso. Esa es la medida de esa parte y esa es la medida de esa parte y acuérdense que el R es la medida de esa parte, son solo medidas, ¿ya? Entonces ahora tengo eso. Y ahora que tengo eso, ¿cómo saco el alfa? ¿Cómo saco el alfa? Tangente a la menos Contact- 1. Bien, tangente a la menos 1 de esa cosa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahora voy a la calculadora. Voy a la calculadora, ¿cierto? Acá, Shift, aprieto donde está tangente y me da la tangente a la menos 1 de, era raíz de 3. Raíz de 3. Ojo, aquí tengo que hacer un espacio para que no escriba dentro de la raíz, ¿ya? Solamente para que no escriba dentro. Esto lo divido por la raíz de 2. Hago un espacio de nuevo para que no me ponga el paréntesis dentro. Ahí. Era raíz de 3 partido raíz de 2. A ver, lo voy a revisar. Sí, tangente a la menos 1 de raíz de 3. Entonces eso sería 50,77 aproximado. ¿Ya? 50,77. Entonces, alfa va a valer 50,77. Recuerden que estos son grados, ¿ya? Alfa vale eso. Entonces, lo que yo tengo que conocer ahora, disculpenme el desorden aquí, pero trato de ocupar lo más que pueda la pizarra porque se me complica. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí. Recuerden esto otro, que en esta parte, si está ubicado acá, sería alfa. Si está ubicado acá, sería 180 menos alfa. Si está ubicado acá, sería 180 más alfa. Y si está ubicado acá, es 360 menos alfa. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de teta? ¿Cuál ocupo? 360 menos alfa. Exacto. 360 menos alfa. Que es lo mismo que 360 menos 50,77. ¿Cierto? Y eso es igual. 360 menos 50,77. Ya, si les sale así, ustedes apretan Shift y el igual para que se los den, o sea, no se lo escriba como fracción, sino como decimal, ¿ya? 309,23. Entonces, alfa, teta vale 309,23. ¿Ya? Entonces ahí me dio ese resultado. Ya tengo el valor de teta. ¿Ya? Y ahora solo me falta encontrar la fórmula, porque ya tengo todos los valores. Entonces, por lo tanto, z elevado a n, o sea, raíz de 2 menos raíz de 3i elevado a n, que era 500, ¿cierto? Es igual a ¿cuánto? A r elevado a n, o sea, raíz de 5 elevado a 500 por cis, lo voy a escribir como cis ahora ya, para que me entiendan, que es lo mismo. O no, mejor no, porque se pueden confundir. Como coseno de n por teta, o sea, 500 por 309,23 más el seno de 500 por 309,23 y ya, y cierro paréntesis. Entonces usted puede
elegir terminarlo ahí, o mete esa calculadora, lo multiplica, ¿cierto? Y me va a cambiar un poco, que sería coseno, esto es un aproximado ya, 371 y 568. Eso es solo la multiplicación de eso, ¿ya? 68 y ¿ya? Entonces, sí sería mejor terminarlo en esa parte, cuando ya hizo la multiplicación. Quedó más feo este porque el número el grado que nos dio, como estaba en el cuarto cuadrante, es mucho más grande, entonces el número de ese coseno, el coseno va a ser un número más grande, ¿ya? Pero esto igual ustedes lo pueden poner a la calculadora si quieren terminar el ejercicio para que quede más chiquitito esto, ¿ya? Obviamente aquí no es necesario que eleven la raíz de 5 elevado a 500 y escriban cuánto quedó, ¿ya? Eso ya está bien, ¿ya? Pero la idea era mostrarle uno que estaba en el primer cuadrante y otro que estaba en otro cuadrante para que aplicáramos esto, ¿ya? Que es lo que nos cambia, ¿ya? Eso sería, chiquillos, estos tipos de ejercicios. Y ahí ya tendríamos como ejemplo de toda la prueba. Yo creo que en esto podrían haber todavía algunos estar estancados, ¿ya? Pero con este video yo creo que deberían poder resolver ese ejercicio. No está complicado, ¿ya? No está complicado. Y ojo con el gráfico, ojo con esto, con la tangente, y ojo con esta parte, ¿ya? Y obviamente saberse la fórmula, pero ya la tienen ahí escrita. No sé si tienen alguna consulta, chiquillos, alguna duda, si les quedó claro, si no lo explicamos de nuevo, si es necesario. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Están por ahí todavía, no? Profe, yo tengo una duda Dígame. con el ejercicio 1. Eso sí, es cuando está elevado a menos 2, como a menos un número. El ejercicio 1. Sí, No, ya, pero es que, mira, eso es si yo tengo, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo súper. Yo tengo 3 cuartos elevado a menos 3, yo puedo hacer esto. Invierto el valor y ahora me queda 3. Eso es todo. Solo si es una fracción, creo que una fracción parece el primero, ¿cierto? Sí. Entonces usted intercambia el numerador con el denominador y ahora le queda el exponente positivo. Entonces ahora tome la parte de adentro, trabájela y al final, cuando ya tiene todo el ejercicio hecho, cuando aplicó conjugado, ¿cierto? Al final lo eleva a 3. No se preocupe con el 3 todavía. Eso es la parte del primer ejercicio. ya, profe. ¿Ya? Y otra duda que tengo, si uno trabaja el conjugado al principio, cambia el resultado, porque en delante dijo que era mejor como aplicarlo al final. No cambia el resultado. Es que ¿a qué me refería? Aquí, por ejemplo, si el ejercicio estuviese escrito A más BI y estuviese escrito, no se lo va a escribir con número mejor, siempre es mejor con... Si el ejercicio, por ejemplo, estuviera escrito así, ya yo puedo hacer el conjugado directo y ponerme a trabajar, po, porque es fácil, ¿cierto? Yo solamente le cambio y trabajo con eso. Pero si el ejercicio estuviese escrito, voy a usar el mismo ejemplo, y estuviese escrito raíz de 2 más i, y el conjugado está ahí, ¿ya? Yo no puedo aplicar el conjugado todavía a esto, porque esto no tiene la forma A más B, entonces tendría que desarrollarlo primero, y después hacer el conjugado. Cuando ya tenga después de haber multiplicado término a término, después de haber escrito, haber sumado la así, después de haber cambiado el i cuadrado por un menos 1, y me quedó algo así, yo aplico el conjugado. Ya, porque aquí yo no puedo hacerlo directo. No podría cambiarle, o la otra sería cambiarle a cada uno, ya, porque yo esto lo puedo separar. Ya, 3 más 4i
es como que yo conjugara eso y conjugara eso, así, separado, ¿ya? Entonces, claro, si tienen esa forma, yo podría conjugar ese y después multiplico término a término, ¿ya? Que es lo mismo, yo creo que así lo hicieron la mayoría. Primero conjugaron y después multiplicaron. Pero no estaría mal. Ya, yo siempre recomiendo que hagan primero todo y después ocupen los exponentes, después hagan el conjugado, a menos que sea necesario cambiar el conjugado directo. Por ejemplo, en el ejercicio, en el problema 5 hay un conjugado, ahí yo recomiendo que lo cambien antes de empezar el ejercicio. No sé si le resuelvo la duda. Profe, eso con el 5, por ejemplo, si yo tengo una suma o un conjugado, ¿lo resuelvo antes de buscar A, B y C? Exacto. Ya, miren, yo sé que la duda es aquí. Tienen eso. Así está escrito, ¿cierto? Sí. Entonces, antes de ponerme a hacer el ejercicio, es mejor cambiarlo por eso y ahí ponerme a hacer el ejercicio. Ah, SC es más fácil que SC porque ese tiene una raya arriba que es rara, pues. Entonces prefiero cambiarlo al conjugado y trabajarlo directo. Lo trabajo con eso ahora. ¿Ya? Eso. ya. Eh, si tienen dudas, pregúntenme, no, chiquillos, pero yo Profesor, no les puedo decirles si está bien o si está mal, ¿ya? No me preguntan si, profe, está bien este ejercicio porque no puedo responderle eso, ¿ya? Yo trato de responderle así, mire, abórdenlo por este lado o abórdenlo por este otro lado. Pero no le puedo responder si está bien o está mal porque le estaría dando la respuesta, ¿ya? No es que sea uno pesado, sino que no se puede. Díganme. ¿Alguien me habló, cierto? hola profesor, ¿se escucha? Sí, ahí sí. Dígame. Mi duda es la siguiente, que en un ejercicio aparecen dos paréntesis que hay que multiplicar, pero en el primero aparece elevado a 2. Ahí no sé cómo realizarlo, me confundí en esa parte. Es que es lo mismo, miren. ¿Qué pasa cuando usted tenía, por ejemplo, un ejercicio así? ¿Qué es lo que hacen? Tiene dos opciones. Una, aplicar cuadrado binomio. Binomio, ¿cierto? O sea, x cuadrado más el doble el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Se entiende eso? ¿Sí? O la otra, que como está el cuadrado, yo la puedo separar en dos, iguales, porque está el cuadrado. Entonces, ¿qué podría hacer? Multiplicar término a término y me va a dar lo mismo que si yo aplico el cuadrado binomio. Es lo mismo, ¿ya? Si es que a usted le complica el cuadrado binomio porque hay una i metida por ahí, ¿cierto? Puede escribirla en dos, multiplicar, o sea, resolver esos dos paréntesis y después multiplicar por el que viene. Después de que resolver eso, multiplicar por el que viene, Ya, profesor. ¿ya? Y acuérdese, siempre que liste elevado a 2, cámbielo a menos 1. Y si encuentra un i por ahí elevado a 9 o un i elevado a 7, acuérdese que lo puede separar, como un i elevado a 2, por un i elevado a 2, por un i elevado. Obviamente no lo escriba en el paso, pero lo puede hacer a un ladito de la hoja, así. Y eso es menos 1, por menos 1, por menos 1, por menos 1. Y eso sí, ¿cierto? Entonces ir, Ya, profesor. ¿ya? Eso. Y ojo, tengan cuidado con los signos, ¿ya? Generalmente hay problemas de repente, el ejercicio va bien enfocado y tiene un problema en un signo. Y claro, uno igual les pone puntos porque van bien haciendo el ejercicio, pero falla todo lo demás. Ya traten de cuidarse bien ahí con los. ¿Cuándo tienen que entregar esto? Nos salvamos de quienes cambiaron la fecha, porque casi no alcanzamos. Hoy día es la fecha de entrada. Ya. Yo creo que les faltaba, o sea, podrían haber hecho igual los ejercicios anteriores con el video anterior, pero ahora ya con los ejemplos que les di del 5 y el 6 deberían ya poder desarrollar los dos. Ya, ustedes tenían dudas del canal, parece, ¿cierto? Ya, vamos a dejar de grabar porque ya no estamos